backseat, Hitler's roll. Que Dios nos bendiga. Bueno, hoy tiene el Señor una palabra para nosotros, como siempre nos habla, y Él habla conforme a nuestra necesidad. Cada mensaje, cada palabra, hermano, que se predica, cumple el propósito por el cual fue enviada. Muchas veces, a lo mejor no le habló a usted, pero hay otro que estaba con esa necesidad y Dios le habla. El día de hoy el tema es: abre tu pozo. ¿Cómo se llama? Abre tu pozo. A ver cuánto vamos a abrir el pozo hoy día. Gloria al Señor. Voy a orar para que el Espíritu Santo me dé la gracia, la revelación de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que su Espíritu Santo tome el control de mi vida, tome el control de este servicio y traiga la revelación y pueda darme la gracia del cielo y pueda usar mi nada. Y toda la gloria, Señor, es para ti, solamente para ti. Gracias por este momento que nos concede. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Génesis 26:12 es el tema de hoy, parte de ese tema. Bueno, estamos viviendo, hermano, tiempos muy especiales en los cuales hay que estar muy, muy atento, hermano, a las señales de Dios. Y cada día debemos buscar, hermano, la presencia de Dios. ¿Para qué? Para no perdernos nada, hermano, de lo que el Señor tiene para nosotros. Todos sabemos que Dios tiene muchas promesas. Nos ha hablado el Señor de diferentes maneras. Nos ha prometido muchas cosas, hermano. Y no debemos perder ninguna de esas promesas. Si Dios nos habla, por algo nos habla. Porque Él conoce mi necesidad, su necesidad. Él sabe, hermano, la necesidad que cada uno tiene. Y por eso que Dios nos habla. Es ahí donde usted tiene que tomar la palabra. Cuando Dios nos habla de bendición y luego viene la prueba, Dios prueba su corazón a ver cuánta paciencia tiene, cuánto, hermano, soporta. Pero cuando usted es firme y toma esa palabra y la guarda en su corazón, viene la lucha, los problemas, las pruebas, las dificultades, pero usted está firme como una roca. Es ahí donde el Señor abre los cielos y derrama bendición que sobreabunde y usted sale aprobado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, debemos estar atentos a todas las señales que el Señor tiene. Hoy, hermano, les voy a narrar una historia. Como dijo el hermano el jueves, les voy a narrar una historia. En los tiempos de Abraham, hermano, hubieron días de gran sequía donde estaba Abraham. Y era tanta la sequía, hermano, que Abraham tuvo que cavar pozos para poder tener agua en el valle de Gerar. Por eso es que le dije al hermano que me pusiera abriendo pozos. Y cuando Abraham falleció, hermano, todos esos pozos que Abraham hizo, hermano, todos esos pozos fueron tapados, fueron sellados con piedra y pasaron los años, hermano, después de la muerte de Abraham, fueron sellados y pasaron los años y ya en los tiempos, hermano, de Isaac, hijo de Abraham, vino una gran hambruna en la tierra de Canaán, en Hebrón, donde había habitado su padre Abraham antes. Notemos algo. La tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel, había venido una gran hambruna. Pero usted dirá, ¿pero cómo? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Dios estaba probando a Isaac? Obvio que sí, hermano. ¿Probarlo en qué? En obediencia
hay una cosa que Dios ama mucho, hermano, que es muy importante para Dios: la obediencia y el sometimiento. Isaac entraría en un tiempo, hermano, en que tendría que dejarse guiar por Jehová Dios, o hacer las cosas a su manera. Tenía dos opciones: o se dejaba guiar por Jehová Dios, o hacía las cosas a su manera. Isaac, dice, bajó a Egipto en busca de provisiones. Como había gran problema en el lugar donde estaba, él dice que bajó a Egipto a buscar provisiones. Pero Dios le habló y le dijo: no desciendas a Egipto, ve a la tierra que yo te diré. Ponga atención en esto. Es algo muy curioso, hermano, lo que sucede. Dice: y hubo también hambre en el tiempo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Hubo hambre en el lugar, en el tiempo de Jacob, y Dios le dijo a Jacob que descendiera a Egipto. Ponga atención en eso. Hubo hambre en los días de Isaac, escuche, y Dios le dijo que no descendiera a Egipto. ¿Te das cuenta? A uno le dijo que descendiera y al otro que no descendiera. Hubo hambre en los días de Abraham y Dios lo dejó en libertad para que él hiciera lo que mejor le pareciera. Vaya tomando atención. Y a todos ellos le ocurrió algo en la misma tierra. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque los tres, escuche esto, tenían la promesa. Los tres tenían la promesa de Dios, pero los tres eran de distinto carácter y distinto temperamento. Abraham, dice la palabra, que era un hombre de mucha comunicación con Dios, muy humilde de corazón. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre obediente, sometido a Dios. Todo lo que Dios le ordenaba, Abraham lo hacía. Entonces, llega el punto, hermano, que en un mensaje anterior decía que Dios miraba a Abraham como su amigo. O sea, tenía una confianza única en Abraham, ¿cierto? Buscaba en la intimidad del Señor. Y por esta casualidad, cualidad espiritual, dice que él tenía todos los lugares y sus condiciones eran similares, porque sabía que al lugar que fuere, Dios iría con él. Esa era la fe que tenía Abraham. Y donde él fuera, Dios iba con él, porque era obediente, sometido, buscaba la presencia de Dios, no hacía nada que Dios no le ordenara. Entonces, donde él fuera, no había problema. No había problema. Ahora, Isaac era muy buena persona, pero no estaba hecho para grandes dificultades. ¿Por qué? Recordemos, hermano, que era la niña de los ojos de su padre Abraham, porque dice que lo tuvo en la vejez, ¿cierto? No había ninguna oportunidad de que Sara tuviera hijo, pero tuvo a Isaac. Dígame usted, ¿cómo se sentía el papá? Feliz, ¿cierto? Porque había tenido un hijo. Pero ese hijo se crió muy regalón. Lo tenía todo. Era tipo Tomasi. Muy regalón, lo tenía todo. No tenía que esforzarse. Tenía herencia. Si el papá moría, quedaba con todo. No habían problemas, ¿cierto? Entonces, él el regalón, era el heredero. Pero, ¿cuál era el problema? No estaba apto para las grandes luchas. Y por eso se le prohibió ir a Egipto.
Jacob, hijo de Isaac, era diferente. Él era fuerte, era el más fuerte de los tres, le hacía frente a las dificultades, no tenía problema. Él era muy paciente. Y esa es una tremenda virtud, hermano. Ser paciente. Sabía esperar su tiempo. Por eso a él se le permitió ir a Egipto. Amén. ¿Está cachando la onda o no? Ahora, no olvidemos que hoy el prototipo del mundo es Egipto, ¿cierto? Mirando a estos grandes hombres, hermano, podemos darnos cuenta por qué Dios nos pide que hablemos, que contemos con nuestros líderes cuando emprendamos algo. No vaya a ser que en Egipto nos atrape, nos deslumbre con sus luces, sus entretenciones, etc. Dios conoce nuestra esencia, si somos fuertes o tenemos alguna debilidad. Si usted se da cuenta, hermano, a uno se le dijo que hiciera lo que quisiera, el otro que no fuera a Egipto, ¿cierto? Y el otro que fuera a Egipto. ¿Qué nos enseña el Señor? Que no todo el tiempo estamos aptos para ir a Egipto, que siempre tenemos que pedir un consejo. Yo les he contado testimonios de personas que después que tienen tomada la decisión, van a hablar conmigo o con mi esposa a pedirle que les dirija, que les guíe, pero ya tienen una decisión. Antes de, por eso tiene su líder, tiene sus pastores, antes de ir a Egipto, antes de tomar una decisión, tiene que consultar para que sea guiado por el Espíritu del Señor. Si usted se da cuenta, Dios no le permitió a uno que no fuera, a otro le permitió que fuera, al otro lo dejó libre, porque en uno confiaba plenamente, en el otro no tenía experiencia y se iba a meter a Egipto, iba a fallar, ¿cierto? Y el otro, hermano, ¿qué pasa? Que Dios le dijo, anda a Egipto, porque era valiente, dice, era esforzado, pero era paciente. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que Dios proporciona las pruebas a sus hijos de acuerdo a sus respectivas fuerzas. Nunca Dios te va a enviar más carga de la que tú puedes llevar. Siempre Dios te va a probar, te va a dar carga hasta donde tú puedas soportar. Porque Dios sabe cuánto tú puedes soportar. Porque si te echa más peso, hermano, te vas a consumir, te vas a perder. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor? Paciencia. Amén. Jacob era paciente, esperaba tranquilo, ¿cierto? Y a nosotros Dios nos pide que tengamos paciencia, ¿cierto? Que tengamos fe, que busquemos el rostro del Señor. Sigamos con Isaac. Dios le dice a Isaac, Isaac, ve a Gerar. Dios le dice, ve a Gerar, ciudad donde él había nacido. Ahí había nacido Isaac. En aquel lugar no tenía tierra propia. Él no tenía nada. Pero dice, tomó tierra de los filisteos, autorizado por el rey de aquel lugar. Y dice la palabra, hermano, que sembró en tierra que no era estéril. Esa tierra que tomó Isaac era una tierra pedregosa, una tierra que no era para sembrar, que era una tierra no apta para sembrar nada, hermano. Pero dice que ahí empezó a sembrar, empezó a poner cereal, empezó a plantas y plantas. Y dice que vino una bendición tan grande, hermano, y sembró, hermano, cereales y cosechó abundantemente al 100% en gran bendición. ¿Por qué produjo tanto la tierra
si era fértil, si no era una tierra fértil. ¿Por qué, hermano? Porque dice que Dios le envió a ese lugar. Cuando Dios nos envía, hermano, a un lugar, aunque tú no veas nada, aunque no haya ninguna oportunidad, si el Señor te envió en aquel lugar, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Aunque no haya nada, hermano, Dios lo va a hacer. Aunque tú veas que todo está oscuro, aunque tú tengas grandes planes, pero no hay nada, ahí Dios te va a levantar. Ahí Dios te va a bendecir. Porque siempre Dios guarda a los suyos. Le he contado algún testimonio. Cuando yo era comerciante, hermano, le contaba que yo andaba en un triciclo con muchas cosas. Sábanas, ollas, teteras, de todo, porque era semanero, ¿no? Eran esos comerciantes semaneros que ahora no hay. Y había una camioneta, hermano, que pasaba, la camioneta Dali. Menita, ¿usted la conoce esa camioneta? ¿La conoció, cierto? Sí, andaba con colchón arriba, con tarro, lavandero, qué cosa no tenía. Y yo iba camino a Pelequén y voy bajando la bajada de Portezuelo y me adelanta la camioneta y para donde una clienta y yo vengo de atrás en mi triciclo. Una camioneta a un triciclo y me dice la casera: casero, no vaya a perder el tiempo, me dijo. Pasó Dali, recién pasó la camioneta de Dali. Le dije, no importa. Ese día vendí más que nunca, hermano. Y yo iba detrás de la camioneta. Claro, me llevaba muy lejos, pero donde iba la camioneta, iba yo. Y Dios me bendijo, como Isaac. Isaac en tierra que no era para sembrar, Dios lo bendijo al 100%. Amén. Al 100%. Esto Dios no está hablando, hermano, de que usted tiene que tener fe y confianza en el Señor, Luchito. Aunque usted no vea nada. Pero si Dios le dijo, Dios lo hará. Amén. Dios lo hará. ¿Con cuánto ha hecho eso el Señor? Que le ha prometido de la nada. Y Dios les da. Entonces, ahora, dice que produjo fruto en gran bendición, en Gerar. Dios le hizo a Isaac la misma promesa que a su padre. Le dijo, habita como extranjero en esa tierra y estaré contigo. No le voy a contar esa parte de la historia porque es muy larga. Te bendeciré, dice, porque daré a ti y a tu descendencia toda esta tierra, le dijo. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aumentó su ganado en todo lo que él sembraba, todo lo que plantaba, todo producía y producía. Esto causó envidia, hermano, los filisteos en el rey. Ellos no tenían ganado y eso les dio tanta envidia, hermano, de ver cómo este hombre que lo mandaron a la tierra que no había nada y cómo empezó a producir más que ellos. Dice que le dio envidia y mandó a tapar los pozos que habían para que el ganado de Isaac no tuviera agua. Y luego le dice el rey de Gerar, empezó a ver con ojos de envidia, hermano, la casa de Isaac, que estaba a la altura de la casa del rey, y le dijo, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho tú. Al extremo que tenía muchas riquezas. Y Dios hace eso con su pueblo, iglesia. Cuando su pueblo confía, cuando su pueblo no duda, hermano, cuando tiene la fe. Y mire lo que hace. Y se fue Isaac al valle de la ciudad, se fue al valle, a otro lugar de Gerar, lejos de la ciudad, donde todo era sequía, donde todo era sequedad. Se fue de nuevo a ese lugar. Y dice la palabra, ¿y a qué se fue? Era un lugar estéril. También no había nada donde sembrar, todo seco.
Nada había en aquel lugar. Era una tierra que no era para producir. Ya él había vivido la experiencia en el otro lugar, pero ahora el rey lo mandó a otro lugar. Y en aquel lugar dice lo siguiente: ¿qué hizo Isaac? Dice que comenzó Isaac a abrir los pozos que había hecho su padre Abraham, que estaban cerrados, sellados. Él llegó a esa tierra, hermano, y vio que había una sequedad tremenda. Y se acordó que el papá, Abraham, había abierto pozos en aquel lugar. Y le dice a su gente: empecemos a buscar, empecemos a ver dónde estaban los pozos que mi padre Abraham hizo en este lugar, guiado por Jehová, Dios de los ejércitos. Y empiezan a buscarlo, hermano. Estaban tapiados con piedras, cegados, dice la Biblia. Pero eran los pozos que su padre había hecho, guiado por Jehová Dios. Y en toda esta búsqueda, hermano, dice que abren un pozo de agua viva. Encontraron agua. Era el tiempo, hermano, de Isaac. La promesa de Dios estaba con él. Donde él iba, usted ve que Dios lo bendecía. Como hoy, iglesia. Ahora es para nosotros. Esta era una historia. Como hoy, para nosotros. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado. Lo que falta es tomarlo, creer fielmente, hermano, y accionar. Dice, como hoy para nosotros. Este es nuestro tiempo. Tiempo de promesas. Tiempo de tomar, iglesia, lo que nuestro Padre Dios ha creado para nosotros. Dios nos ha hablado de promesas, nos ha hablado de bendición, nos ha hablado de prosperidad. Nos ha dicho que va a abrir ríos en el desierto. Y todos decimos amén, amén. Pero es el tiempo de tomarlo. Es el tiempo de creer. Este, hermano, es tu año. Este es mi año. Abre hoy tu pozo. Son los pozos que tu Padre Dios, mi Padre Dios, abrió en el lugar desierto para nosotros. Son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, aún en lugares desiertos, aún donde tú no ves nada. Dios tiene bendición para su pueblo, para su iglesia, para los que creen, para los que alaban al Señor. Aunque todo tú lo veas oscuro, las puertas se cierran, pero hay una promesa. Y Dios dice, yo te voy a bendecir. Dios llama a sus hijos para bendecirlos en todas las áreas. El que vive en pobreza, Dios no le voy a decir que lo va a enriquecer, pero le va a prosperar. No va a pasar necesidad. Porque la Biblia dice, jamás se ha visto un justo desamparado y su simiente mendigando el pan. La Biblia dice, el justo no perecerá de hambre. La Biblia dice, la memoria del justo es bendita. Una de las cosas que mi esposa y yo oramos todos los días, Señor, que nuestra memoria nunca deje de funcionar, que siempre esté clara. Aunque estemos muy abuelitos, le digo yo, Señor, aunque apenas pueda hablar, pero que siempre la computadora esté sana. Que de repente a lo mejor va a tener sus cortes de repente, pero hay que resetearla. Claro. ¿Y cómo reseteamos esta computadora? Con la oración, con la humillación, con la búsqueda, reseteamos la computadora. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, esas promesas están para nosotros. Esos pozos que Dios, mi Padre Dios, abrió para nosotros en lugares desiertos. ¿Qué pozo necesitas abrir ahora? Es la pregunta. ¿Qué pozos necesitas abrir ahora? ¿En qué condición te encuentras hoy? Ahí va ahora. ¿En qué condición te encuentras hoy? ¿Qué pozos necesitas abrir hoy? ¿En qué condición te encuentras hoy? Dios tiene pozos para ti, iglesia. Se los voy a enumerar. Tiene pozos para ti. Tiene pozos de gozo, pozos de avivamiento, pozos de fertilidad, pozos de paz, pozos de sueño, pozos de esperanza, pozos de fe, pozos de abundancia espiritual, pozos de multiplicación, pozos de multiplicación, pozos de fidelidad, pozos de fuerza, pozos de unidad familiar, pozos de avance, pozos de prosperidad, pozos de pasión por la obra de Dios. Necesitamos pasión por la obra de Dios. Hay pozos. Hoy día se lo estoy enumerando. Hay pozos de pasión por la obra de Dios. Que hagamos la obra del Señor apasionados. Amén. Que si llegamos a la iglesia y vamos a adorar, adoremos. Si hay que aplaudir, aplaudamos. Si hay que saltar, saltemos. Bueno, yo no puedo hacerlo por mi pie, pero usted lo puede hacer, ¿cierto? El que pueda aplaudir, aplaude. El que pueda adorar al Señor, lo adora. Pozos de compasión por los perdidos, pozos de alegría. Hace tanta falta la alegría, hermano. Cuánta gente vive amargada, cuánta gente vive triste, cuánta gente está encerrado en la amargura. No pueden salir, es imposible. No lo entienden, no lo saben. Pero gracias al Señor que Dios nos habla todos los días que nos reunimos y nos enseña de qué manera podemos salir victoriosos, de qué manera tenemos que buscar de Dios, de qué manera podemos buscar la felicidad, de qué manera buscamos la alegría, el gozo. Hay gozo en el Señor. ¿Te acuerdas, Marisa? Hay gozo. Porque si Cristo está en mi vida, hay gozo. Que voy a pasar dificultades, un momento, una prueba. Va a pasar la prueba. Pero siempre hay gozo. Porque si yo tengo esa fe, esa confianza, no puedo perderla, hermano. Pozo de libertad, pozo de felicidad, pozos de vida, etcétera. Hay muchos pozos. Y eso, hermanos, son los pozos que tu papá Dios tiene para ti. Pero cada uno de nosotros debe buscarlos y abrirlos. Por eso puse esa foto ahí. Hay que buscarlo. Isaac llegó al valle de Gerar y llamó a su gente: busquemos los pozos. Mi padre hizo pozos en este lugar, hay que buscarlo. Y yo me imagino, cuando leo esta palabra, me imagino cómo andarían unos con la pala por allá, otros por acá, escarbando la tierra. Ahí se aparecían las piedras donde estaba el pozo. Todos buscando, desesperado. Hay que encontrarlo. Mi papá lo hizo. Dios le dijo a mi padre que hiciera pozos aquí y tienen que estar. ¿Por qué se apuraba Isaac en encontrar los pozos?
porque él estaba en una tierra que no era fértil, era una tierra seca. ¿Y qué pensaba él? Si yo encuentro agua, esto va a funcionar. Porque ya lo había vivido ahí mismo en Gerar. Por eso el rey tenía envidia. Entonces él dijo, si encuentro agua, lo voy a lograr. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová Dios le dijo a mi papá que abriera aquí. Y para nosotros hoy día el Señor Dios nos tiene esos pozos para que los busquemos. Son pozos que tu papá Dios tiene para ti, iglesia, hermanos. Pero cada uno de nosotros debe buscarlos y abrirlos. Dios estará allí contigo. En esa búsqueda, Dios estará ahí. Tenemos la promesa del avivamiento. Este es nuestro tiempo, iglesia. La gloria de Dios fluye. Somos poderosos. Amén. Y somos herederos de los pozos de Dios. Somos herederos de las promesas de Dios. Pero hay que buscarlos. Hay que ahí estar orando, clamando. ¿Cómo lo voy a abrir esos pozos? Yo puse que pusieran la pala ahí para un ejemplo. Pero yo no lo voy a buscar con una pala. Yo tengo que abrir esos pozos con oración, con ayuno, con búsqueda, con humillación. Y tengo que postrarme ahí en clamor. Señor, necesito tu ayuda. Si tú no vas conmigo, yo muero. Pero si tú vas conmigo, voy a ser victorioso. Aunque el enemigo me ponga trabas, aunque el enemigo ponga paredes, aunque el enemigo ponga una fortaleza, yo sé que mi Padre Dios tiene herencia. Yo sé que mi Padre Dios tiene promesas para mí. Porque a veces la persona las pierde porque no le cumple a Dios, porque no toma la palabra. Se convierte solo en un oidor olvidadizo. Y el Señor dice que debemos tomar la palabra y hacerla, ponerla por obra. Amén. Hay algo que usted tiene que aprender. Si Dios le habló, iglesia, si Dios le habló, tiene que cumplirse. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Él promete y cumple. Nosotros los humanos prometemos y no cumplimos. Y después vienen los problemas, vienen las dificultades, se presentan las pruebas grandes. De repente viene su azote y no hay quien lo salve. Pero cuando nosotros obedecemos, cuando buscamos al Señor, aunque te encuentres solo, aunque te encuentres triste, aunque estés abandonado, si tú buscas a Dios, nunca más estarás solo, porque el Señor caminará contigo. ¿Por qué se cometen errores, se cometen pecados, se cometen faltas? Porque no obedecieron la palabra, porque no guardaron la palabra. Cuando Dios te habla, hermano, tú tienes que obedecer a la palabra del Señor. Cuando yo me convertí, hermano, obedecía la palabra del Señor. De ahí nunca más me aparté de Dios. Mi esposa igual. Mis hijos también, los que están conmigo acá. Nunca más nos apartamos. Y aprendieron ellos que las luchas, las pruebas, la amargura, la tristeza, hay que pasarla ahí. Hay que pasarla ahí. ¿Qué duele? Que de repente nos pasan por el sedazo, nos pasan por la máquina de amasar. Esa máquina es fregada, Omar. Cuando tirabas la masa tú ahí y salía para la empanada,
Así el Señor nos pasa a veces. Pero ¿qué dice la palabra? Para la postre, bendecirte. Dice, Isaac dijo, estos pozos son míos y mi padre los hizo. Los pozos de bendición son de Dios. Si somos sus hijos, somos herederos de todo lo que el Padre creó. Yo quiero que entienda esto, hermano. Yo ya llevo muchos años en el Señor. Tengo una edad de 74 años, hermano. El otro día me felicitaban, hermano, un caballero que conversé con él. ¿Qué edad tiene usted? Me dijo. En el minuto me pilló, le dije 71. Él tiene 69, o sea, 61. Y anda así, ¿ve? Me dijo, lo felicito. ¿Y por qué está tan bien? A usted me dijo, usted está bien, está Lola, peque. ¿Sabe, Eligio? Una de las cosas que le pido a Dios, al Señor, que me dé vida en abundancia. Y que sea autovalente hasta el final. No voy a decir que voy a andar manejando. Yo creo que a 80 o 90 años, ¿qué voy a manejar, cierto? Pero autovalente en muchas cosas. Entonces, cuando tú confías en el Dios del cielo, Dios lo hace. Conclusión de todo esto. Creamos, hermano. Los patriarcas, escucha esto. Los patriarcas del pasado vivieron lo sobrenatural solo por creer, por fe y por obediencia. Tres cosas: creer, fe y obediencia. Si yo creo, uso la fe y obedezco, lo voy a lograr. A veces nos encerramos, hermano, en nuestras debilidades, en frustraciones, fracasos. Pero, ojo, hermano, no se olvide que somos linaje real. No se olvide que tenemos el ADN de Jesús. No se olvide de eso. Como Isaac supo que lo que su padre tenía era suyo, igual usted y yo sabemos que lo que el Padre tiene es mío. ¿Por qué razón? Porque dice que somos hijos de Dios. Y Dios es el creador de todas las cosas que yo veo y aún las que yo no puedo ver. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué vengo a hacer para Él? Heredero, ¿o no? Claro. Usted es heredero. Como el hijo del papá, cuando muere el papá, es heredero de lo que quede. A lo mejor no queda nada, pero es heredero. Crea, hermano, que somos herederos de todo. Solo debemos saber buscar y cómo pedir. Entonces, hermano, hoy cava con fe. ¿Cuántos quieren cavar con fe? Cavar por fe. Usted va a orar al Señor creyendo y va a cavar. Señor, yo quiero esta bendición, yo la quiero. Si tiene problemas, ya nombré todas las bendiciones. Si usted tiene problemas de felicidad, problemas de qué sé yo, está pasando una prueba difícil, clame ahí: Señor, yo quiero esto, yo lo voy a lograr, yo lo tengo que tener, Señor, porque es su promesa y Dios lo va a hacer. Amén. Sí, hermano, usted tiene esa fe, ¿la tiene o no? Y dígale: Señor, yo creo, yo quiero esa bendición. Yo no quiero estar más aplastado ahí, pisoteado por el enemigo. No, Señor, yo quiero esa bendición. Yo quiero abrir ese pozo hoy día. Yo lo voy a abrir hoy día, Señor. Cada uno de nosotros tenemos que decirle: Señor, yo quiero abrir mi pozo hoy día. Usted sabe cuál es su necesidad. Usted sabe cuál es el problema. Usted sabe que necesita hoy lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Usted lo sabe. Hoy día es el día que el Señor creó para nosotros.
Porque Él dice en su palabra que Él no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor, y los cielos se abrirán para cada uno de nosotros si creemos fielmente que Dios abrirá los cielos. Amén. Que Dios abrirá los cielos. Tal vez estás triste, estás preocupado, estás amargado, tal vez estás viviendo un momento difícil. Hoy el Señor te habla. Y Él dice hoy: cava tu pozo, cava tu pozo, búscalo, busca la bendición. Dios lo hará, hermano. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Pónganse en pie, hermano, pónganse en pie. Keeping me still, keeping me still. Like a river, when sorrow like sea billows roll.